Buenos días a todos, hermanos, y feliz Navidad. Voy a mencionar varios versículos y tenéis que averiguar qué palabra es la que se repite en todo. Dice número 6, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Salmo 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 29, Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jeremías 29, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Romanos 8, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 14, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos también 14, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Romanos 15, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Efesios 2, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 6, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Filipenses 4, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Segunda de Tesalonicenses 3, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Segunda de Timoteo 2, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primera de Pedro 3, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Y me he dejado para el final, a propósito por la fecha en la que estamos, estos dos versículos. Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y por último, Lucas 2, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, creo que está bastante fácil, ¿verdad? La palabra que se ha repetido en todos los versículos, paz. Y es uno de los deseos más grandes que ha habido y que sigue habiendo en el ser humano, que haya paz en el mundo, que se acaben los conflictos, que se acaben las guerras, las injusticias, las barbaridades y que todo el mundo pueda vivir en paz y en armonía. En la época de Jesús no había paz. El pueblo de Israel no estaba en paz, sino que estaba sometido bajo el yugo del Imperio Romano. Hoy día, hablar de Israel y paz en la misma frase es algo complicado, por no decir imposible. Los que hemos estado allí últimamente, pues podemos darnos cuenta de la cantidad de controles, de fronteras, de muros, de alambradas que hay allí. Siglos después, muchos cristianos sufrieron también mucho con la Inquisición y con la Contrarreforma, especialmente fue dura aquí en España. El siglo pasado pues, hubo dos guerras mundiales, además de la guerra civil española, y murieron millones de personas. A día de hoy tenemos esta situación convulsa que ha creado Rusia con la invasión de Ucrania.
Por otro lado, se dice que en este siglo XXI, el que estamos viviendo, es la época de la historia en la cual los cristianos en el mundo están pasando mayor persecución. Hay más persecución ahora que en el siglo I. De hecho, hace unos años la BBC, la televisión británica, hizo un reportaje sobre un extenso estudio que hizo el secretario de Exteriores del Reino Unido, junto al obispo de Canterbury, y analizaron 50 países del mundo donde los cristianos sufren mayor persecución. El titular de este reportaje llega a afirmar que más que una persecución es un genocidio alarmante. Esta mayoría de países musulmanes persiguen sobre todo a la gente nacida allí, no tanto a los que van de misioneros o a los que van de otros países allí, sino que persiguen a los que nacen allí. Y por poner algunos ejemplos, países como Afganistán, en los que directamente no se permite la existencia del cristianismo. Ellos en su constitución indican que son un Estado islámico, por lo que todos los funcionarios, todos los líderes religiosos y hasta toda la población deben luchar contra el cristianismo. Otro ejemplo, en Siria, en el año 2011, había 2 millones de cristianos. Actualmente hay 400.000 y sigue bajando el número. En Irak había 1,5 millones en 2003, hoy quedan menos de 100.000. Como dice el estudio, a punto de desaparecer los cristianos en estos países. Y bueno, siempre decimos y damos gracias a Dios que afortunadamente en nuestro país y en nuestra época de la historia que estamos viviendo ahora, pues no pasamos ninguna guerra ni estamos sufriendo ningún tipo de persecución, y damos las gracias a Dios porque podemos abrir las puertas del local con total libertad. Y hoy quiero compartir un versículo que me lleva tiempo rondando por la cabeza. No va a ser el típico texto navideño, me vais a perdonar en esta mañana. Se encuentra en Juan 14, 27. Y os invito a que lo busquéis y lo vamos a leer en voz alta todos juntos. Juan 14, versículo 27. Que seguro, pues que muchos pues ya lo sabemos también de memoria. Juan 14, 27 y lo leemos todos juntos, por favor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Sería interesante, muy interesante, leer los capítulos que van del 13 al 17. Leer todos los capítulos del tirón para entender bien este versículo. Todos forman parte del contexto del aposento alto. Y vamos a ver algunos detalles antes de entrar en este versículo de por qué Jesús les dice estas palabras a sus discípulos. En primer lugar, Jesús les dice que los va a dejar físicamente, porque se va a ir con el Padre. Y allí les va a preparar lugar para ellos. Bueno, es estupendo. Que les prepare lugar para ellos es algo bueno, es algo positivo. Pero está la parte que Jesús se va a ir y los va a dejar ahí. Los versículos de este capítulo 14, muchos los conocemos de memoria. Están preocupados, se empiezan a sentir solos. Jesús les dice que se va a ir. Por eso comienza este capítulo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Les dice palabras como en el capítulo 15, versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Les dice también en lo que viene en el 15, 18: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 15, 20: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 16, 2: os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Os expulsarán de sinagoga. Cualquiera que os mate.
16:4. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Madre mía, para cuando llegue la hora. Ya os lo había dicho. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea que si era motivo para estar nervioso el hecho de decir que se va a ir, ahora le dice todo esto: persecución, cárcel, muerte. Les dice también lo que viene en el capítulo 14 y versículo 16: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Bueno, hay esperanza, vendrá el consolador, no estaremos solos. Pero ¿quién es este consolador? ¿Quién es? No lo saben. ¿A quién se está refiriendo Jesús? También les dice 16:7: os conviene que yo me vaya. Y esto es muy interesante, hermano, porque ellos, o nosotros, si fuésemos también ellos, no permitiríamos que Jesús se fuera, o no dejaríamos, o no querríamos que Jesús se fuera. Que se fuera alguien tan importante, alguien tan necesario como es Jesús. ¿Cómo va a convenir que Jesús se vaya? Jesús no solo nos dice que su presencia física en la tierra sea imprescindible, no dice eso, sino que está diciendo que conviene que se vaya, que van a salir ganando si Él se va. ¿Por qué les dice Jesús eso? Si la realidad es que los discípulos no saben qué hacer, no saben estar sin Él. La respuesta la hemos dicho antes: el Espíritu Santo, el Consolador, el que va a morar con ellos, les va a enseñar a estar, a vivir sin Jesús, a actuar sin Jesús, a predicar el Evangelio sin Jesús. Tenían que aprender a estar solos. Y entendedme lo que quiero decir con solo, sin la presencia física de Jesús en su cuerpo humano, en la tierra, y aprendieron a estar solos. No hay más que leer el libro de Hechos para darnos cuenta de todo ello. Pero también en mitad de estos capítulos, del 13 al 17, que estamos leyendo estas cosas, también hay versículos, frases preciosas, como yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. O yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador y vosotros los pámpanos. O el versículo que vamos a tratar hoy, día de Navidad, que lo vamos a leer otra vez: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aún sabiendo que estoy viviendo otra época, que estoy en otro lugar diferente, que estoy en otro contexto, en otra situación totalmente diferente, en la que no hay persecución física, que en España no hay guerra, no hay un imperio que nos esté oprimiendo, no me persiguen por ser cristiano, ni tampoco he sufrido ninguna guerra en mis carnes, puedo hoy día coger este versículo y animar a mis hermanos, y animarme a mí, cómo no, para seguir adelante. Vamos a ver que en este versículo Jesús nos habla de la paz y también nos habla de la no paz. Lo veremos ahora. Lógicamente lo que más ha prevalecido es la paz que Jesús nos da, pero también hay una paz que Jesús no nos da. Vamos a ver también lo que es paz y veremos que la paz no es solo un estado de ánimo, no es solo estar bien, no es solo sentirse bien, no es solo estar a gusto, estar tranquilo, sereno. A todo esto se le puede llamar paz, pero veremos que el concepto de paz es más amplio. Vamos a ver también que este texto nos hace mucho bien, porque sí indica lo que necesitamos, aunque quizás no sea lo que buscamos. Muchas veces las dos cosas no suelen coincidir, lo que necesitamos con lo que buscamos. Pero la palabra de Dios nos muestra
lo que uno necesita, que puede coincidir o no con lo que uno busca. Veremos también que la paz de la que Jesús nos habla es diferente a la paz que cualquier concepto humano pueda dar, y es algo difícil de entender y aceptar por aquellas personas que no tienen a Jesús como Señor de sus vidas. Vamos a ver 4 breves puntos en este versículo, que son las 4 frases. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En primer lugar, la paz os dejo. Buscando un poco en el diccionario teológico del Nuevo Testamento, volumen 3, ahí encontramos la palabra paz, y tiene significado tanto en griego como en hebreo, y son significados totalmente diferentes uno del otro. Así, por ejemplo, en griego, dice, en el griego profano, el concepto paz expresa lo contrario de la guerra o la suspensión de la misma. La paz está basada en el orden y el derecho y lleva consigo prosperidad y bendiciones. Puede designar también el comportamiento pacífico. Esto es lo que significa en griego. Pero en hebreo el concepto es diferente. Todos sabéis qué palabra se usa en hebreo para definir paz. Shalom. Es un saludo que se hacían y aún se hacen los judíos tanto para saludarse como para despedirse. Shalom. Paz. Y shalom es una palabra mucho más amplia y mucho más rica de lo que significa el griego. Y por supuesto mucho más amplia y más rica de lo que significa en castellano. Shalom no se refiere solamente a todo aquello que sea contrario a la guerra, sino que Shalom significa todo aquello que es contrario del bienestar colectivo del pueblo. Es decir, abarca la guerra y abarca mucho más. Puede incluir la guerra, pero es un concepto más amplio que busca el bienestar del pueblo. Pero hermanos, quedarnos solamente ahí, decir que no es solamente la guerra, sino que es algo más amplio, sería un error también, y sería dar una definición incorrecta. Porque lo importante de la definición Shalom no es tampoco la prosperidad del conjunto, la prosperidad del pueblo, sino que lo importante de Shalom es de dónde viene esa paz y esa prosperidad. ¿Quién es su autor? Y es Yahvé, Jehová. La paz y la prosperidad vienen y dependen de Dios. Yahvé es la paz. Por ello, Shalom significa todo lo que Dios nos da. Y cómo no, dentro de todo lo que Dios nos da, tenemos la paz total al ser sus hijos, al obtener la salvación de una manera certera y segura, de una manera que nadie ni nada nos puede quitar. Por tanto, hermanos, la paz, Shalom, incluye la salvación que Dios nos ha dado a los que hemos creído en Él como Señor y Salvador. No creo que en la Real Academia de la Lengua Española ni en los mejores diccionarios diga que la paz es algo que depende del Altísimo, que la paz sea algo que da Dios, y mucho menos que la paz sea algo que incluye nuestra salvación. En segundo lugar, mi paz os doy. Y hermanos, de nuevo, la paz que Jesús nos da es una paz distinta a la paz que los diccionarios dicen, una paz distinta a la que la gente reclama. La paz que ofrece Jesús es una paz plena, una paz completa. Y en Jesús se cumple y se hace completa la paz del Shalom que acabamos de ver. Aquel que nos ofrece la paz, Jesús, precisamente no tuvo una vida tranquila. Nació en un lugar humilde, en un pesebre, vivió con una familia pobre, pero no le importó. Siempre fue perseguido
por los líderes religiosos de Israel, que continuamente buscaban con qué acusarle y condenarle. Siempre le respondió con las Escrituras. Un día dormía en una barca allá en el mar de Galilea y se formó una de las tormentas que allí se forman de manera, iba a decir inexplicable, pero bueno, tiene su explicación, pero se forma de vez en cuando, y él dormía plácidamente. Lo despertaron y mandó callar al mar, y vino la paz. Otra vez en ese mismo mar, otra tormenta, los discípulos remando contracorriente ven al fondo una silueta que viene andando sobre el mar. De primeras pensaron que era un fantasma. En el momento que pisó su pie aquella barca, la tempestad se fue. ¿Y qué vino? La paz, la calma, la tranquilidad. La vida de Jesús no fue tranquila, porque cuando a él le maldecían, que le maldecían mucho, él no respondía con maldición, sino que oraba por sus enemigos. Lo capturaron de manera injusta. Los discípulos le abandonaron, como vimos la otra vez, ¿os acordáis? Los guardias del pretorio le pegaron, se burlaron de él. Lo crucificaron con 2 malhechores. Y lo que dijo fue: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y Jesús les dice a sus discípulos, y nos dice a nosotros, en este 2023 que está a punto de empezar, que Él nos da su paz, que nos deja su paz. Una paz plena y una paz completa del Shalom. Una paz que los que hemos creído en Jesús la tenemos dentro. Y es una paz que sale de nuestro interior. La tenemos dentro y sale de nuestro interior, ya que es fruto del Espíritu Santo. Hemos leído antes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por eso cuando les dijo: es necesario que yo me vaya, es porque el Espíritu Santo iba a producir en ellos, y el Espíritu Santo produce en nosotros todos esos frutos, entre ellos la paz. Y esa paz no nos la puede quitar nada ni nadie. Dice el versículo anterior de este que estamos viendo, el 14:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No me equivoco de versículo, es otro. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. En tercer lugar, no os la doy como el mundo la da. En tiempos de Jesús, el perdonar los pecados estaba controlado por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos. Había que ir al templo y había que hacer sacrificios rituales. Con ese perdón se obtenía la paz, la seguridad de que esos pecados habían sido perdonados. Pero todo se había convertido en un negocio, gracias a aquellos cambistas, a aquellos especuladores que vendían los animales a unos precios muy altos. También en tiempos de Jesús estaba la paz romana, que era una paz que se obtenía por la fuerza, una paz que se conseguía a base de la guerra, de la opresión, de la invasión. De esta manera había algunos que vivían muy bien, en paz, y había otros muchos que no vivían tan bien. Pasaron los siglos y la Iglesia se fue deformando. Y ya vimos hace también una semana que se vendían las indulgencias, se vendía el perdón de los pecados. A cambio de un dinero, la gente obtenía el perdón de los pecados. Y vimos a aquel impulsor de la indulgencia, aquel fraile llamado Johann Tetzel, justo antes de la Reforma Protestante, que decía aquella frase de que tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Una auténtica barbaridad, un negocio. Gente engañada
pensando que así obtenía la salvación a cambio de dinero, y muchos morían en paz, engañados por aquellas personas que estaban haciendo un negocio. El caso es que la realidad tampoco ha cambiado tanto a pesar de los años, a pesar de los siglos. Los imperios se siguen imponiendo a base de guerra. La paz viene después de la guerra. Para que haya paz tiene que haber guerra primero. Y sigue habiendo una iglesia, si es que se puede llamar iglesia, que sigue ofreciendo sus indulgencias a cambio de lo que sea. Dice el Salmo 28:3, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Y Jeremías 6:13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Hermanos, la paz del mundo, la paz que no nos da Jesús, yo nos la doy como el mundo la da. Esa paz del mundo, al depender del ser humano, es una paz variable, corta, una paz que tiene altibajo. Y al igual que no puede existir el día sin la noche, o la salud sin la enfermedad, no puede haber paz sin guerra. Mientras la gente siga rechazando a Cristo, la paz de Cristo seguirá siendo inaccesible. Mientras la gente siga centrada en su pecado, en sus posesiones, en sus riquezas, en su orgullo, en su avaricia, la paz de Cristo seguirá siendo inaccesible. En último lugar, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es normal estar turbado, es normal tener miedo. Jesús les ha dicho que los va a dejar solos, que se va a ir. Les ha hablado de persecución, de cárcel y de cuando os maten. Y que cuando llegue la hora, que estén preparados. Pero aún así, a pesar de todo eso, Jesús les está diciendo a los discípulos y nos dice a nosotros de manera enfática, de manera muy enfática, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque la paz que os voy a dejar, la paz que os voy a dar, la paz que nos da ese niño que estamos recordando que hoy nació en un pesebre, es la paz que nadie puede quitar, la paz que vino a traer el propio Señor Jesús, el Hijo de Dios encarnado. Hermano, esto no quiere decir que todo te vaya a ir bien siempre, que no vaya a haber tribulaciones, sufrimiento, enfermedad, dolencia, seres queridos que fallezcan. Va a haber dolor y va a haber circunstancias adversas en nuestra vida. Y algunos de los que estáis aquí lo sabéis bien. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí nos habla de estar afanosos, de estar turbados, preocupados. Pero, hermanos, por encima de cualquier preocupación, por encima de cualquier circunstancia, está la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nos hace estar tranquilos, porque es una paz que supera todo razonamiento humano, toda lógica humana, toda inteligencia humana. Una paz que no aparece en ningún diccionario humano, porque la paz es de Dios y nos la da Dios. Por eso no se debe
turbar nuestro corazón ni tener miedo. Y mientras más pensemos en cómo era Jesús, cuanto más pensemos en lo que hizo aquí en la tierra, cuanto más sigamos su ejemplo, cuanto más estudiemos su palabra, cuanto más pongamos en práctica esa palabra, más veremos, más sentiremos y más tendremos la paz de Jesús, la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que se lo cuenta a la gente y no lo entiende. Y además, menos miedo tendremos y menos preocupación tendremos. Un matiz importante, y es que Jesús les está hablando al grupo de discípulos. No les está hablando de manera individual, se dirige a todos, al conjunto. No les dice en privado a uno: la paz te dejo, la paz te doy. No te la doy como el mundo te la da. No se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Jesús está hablando en plural, está hablando al conjunto. Se dirige a todos. Hermano, la paz de Jesús se vive de manera personal, sí, cada uno la tiene, cada uno la tenemos, pero también la paz se vive de manera comunitaria, en la iglesia, porque es algo que compartimos todos, la paz de Dios. La tenemos los que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús. No sé si me explico, si me entendéis, el matiz es importante. La paz también se vive, se experimenta, se siente a nivel de iglesia, a nivel de comunidad. Hermano, ya para terminar, Jehová es el que da la paz, es el que da la tranquilidad. Jesús es el que da la paz. Jesús vino a traer paz al mundo. Y para participar de esa paz total, esa paz que no está en los diccionarios, esa paz del Shalom completa, hay que ser un hijo de Dios. Para tener la paz total hay que tener la salvación. El mundo hoy día sigue rechazando a Jesús, sigue rechazando esa paz. El mundo hoy día sigue buscando la paz por otros lugares y por otros métodos. Pero hermano, la verdadera paz es la que da Jesús. Dios Padre envió a su Hijo unigénito al mundo para traer la paz, para ofrecer la paz a todos los que crean en Él como Señor y Salvador de sus vidas. Si estás hoy aquí, o estás viendo el vídeo de tu casa y no has creído, no tienes la verdadera paz en tu interior. Porque Jesús solo da esa verdadera paz a sus hijos. Todavía hoy estás a tiempo. Todavía hoy es día de salvación. Todavía hoy puedes tenerla, mañana puede ser tarde. Tienes que pedirle perdón a Dios por tus pecados. Tienes que creer en Él como Señor y Salvador de tu vida. Entonces Él te dará la paz, te dará su paz, te dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no nos la da como el mundo la da. Es la paz de Dios, Shalom, la paz de Jesucristo. Así que hermanos, los que ya tenemos esa paz, no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por esa paz que tenemos, que hemos recibido de ti. Esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, que la gente no puede entender, no puede comprender. Una paz, Señor, que puede ser más o menos difícil de definir, de explicar, pero los que la tenemos, los que la sentimos, los que la experimentamos, sabemos de lo que estamos hablando. Gracias, Padre, por la llegada, por la venida, por la encarnación del Señor Jesucristo.
que vino a traernos esa paz completa, esa paz perfecta del Shalom. Gracias, Padre, porque también podemos manifestar esa paz hacia afuera como uno de los frutos del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque podemos aprender tanto de tu palabra y podemos aplicar tanto de tu palabra. Y en aquel lugar del aposento, con aquellos discípulos, Señor, cuando le dijiste, cuando dijo Señor Jesús, conviene que yo me vaya, puede parecer difícil de entender, pero Señor, gracias porque enviaste al Espíritu Santo, al Consolador, que mora dentro de nosotros, que está dentro de los que hemos creído en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ese Espíritu es que nos ayuda, el que nos da la paz, también la tranquilidad, la seguridad, la certeza de que todo cuanto hay en este mundo es pasajero y sabemos que un día vamos a estar contigo para siempre. Gracias, Padre, por esta iglesia, gracias, Padre, por este año 2022 que está terminando, que ha podido ser mejor o peor en algunas cosas, pero Señor, te damos las gracias por todo. Si ha sido un año bueno, gracias. Si ha sido un año menos bueno, Señor, pues también te damos las gracias, porque seguro que nuestra fe ha sido fortalecida. Queremos, Señor, que nos sigas ayudando, porque solos no podemos hacer nada. Separados de ti no podemos hacer nada. Necesitamos de tu ayuda, de tu guía, de tu protección, como personas, como familia, como iglesia. Nos acordamos hoy de nuestros hermanos que están fuera, que están por motivos obvios de celebración, que estén con la familia en otros lugares, que estén de viaje, que tú los bendigas. Nos acordamos de los hermanos también que están enfermos o con achaques, Señor, que también tú le des sanidad si es tu voluntad, Señor, y que podamos, Señor, disfrutar de esa paz que tenemos, Señor, y que muchas veces cuando nos quejamos de cualquier cosa, cualquier tontería, Señor, que pensemos que nuestra fe, nuestra vida no depende de las circunstancias, sino que nuestra paz está por encima de todo eso. Y queremos, Señor, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, todo lo que pensemos, toda nuestra forma de ser, de actuar, sea para tu gloria y para tu honra. Alabado sea tu nombre, en el precioso nombre de Jesús. Amén.